Hola, en este video vamos a ver lo que son derivadas exponenciales. Para esto tenemos dos tipos de fórmula. Cuando tenemos cualquier base elevada a una potencia y esa potencia contenga la variable. Entonces a eso le vamos a llamar a la u. Y también tenemos cuando tenemos la forma de e a la u. Vamos a empezar por la primera forma. Aquí tenemos una función, la cual es un valor elevado a una potencia que la potencia contiene la variable. Ahí es donde nos vamos a nosotros como identificar si vamos a usar esa fórmula, potencia con la variable. Entonces, eso que tenemos de potencia es a lo que le vamos a llamar u. U va a ser igual a 7x. Todas las fórmulas siempre te piden la derivada de u, por lo tanto vamos a derivar u. Y esto será igual a 7 de x. Ya tenemos la u y su derivada. Al tener la u y la derivada, ya podemos utilizar nuestra fórmula directa y esto sería: la derivada de la función va a ser igual a la u, o sea que lo repetimos, 8 a la 7x, que multiplica al logaritmo natural de la a. ¿Cuánto vale a? La a va a ser la base que yo tengo para mi potencia, en este caso sería un 8, y todo esto a su vez va a multiplicar a la derivada de u, que es 7 de x. Aquí tenemos que acomodar, pero recuerden que el 7 no puede multiplicar ni a este valor porque esto está dentro del logaritmo, ni a este porque esta es una base. Por lo tanto, podríamos poner la derivada 7 que multiplica, indicándolo con un punto, a 8 a la 7x por logaritmo natural de 8 de x. Y así quedaría mi derivada de esta función. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos una suma. Quiere decir que esto se va a derivar independiente de esto. Vamos a empezar con la primera parte. La primera parte tenemos otra vez un valor, una base, con una potencia en la cual nos damos cuenta que estamos utilizando una variable. Por lo tanto, la u va a ser toda esa potencia. 3x cuadrada más x. La derivada de esa u va a ser igual. 2 por 3, 6x. Y la derivada de x va a ser 1. Ya que tengo esto, ya puedo empezar a trabajar con esta parte, que es la fórmula que estamos trabajando. Nuestra función derivada va a ser, nos dice, escribamos la a la u. En este caso, 5, 3x cuadrada más x. ¿Que multiplica quién? Al logaritmo natural de la a. La a, ¿quién es? En este caso es mi base, 5. ¿Y que multiplica a la derivada de la u? La derivada de la u es 6x más 1. 6x más 1. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos una derivada que tenga más de un término, lo tenemos que indicar entre paréntesis para que esté correcto. Y aquí nos falta todavía hacer la derivada de esta otra parte de mi función y sería más 6x. Todo eso multiplicado por dx. Vamos a poner aquí la respuesta ya un poco más acomodada. Podemos empezar por este valor, 6x. Esto lo ponemos al principio en paréntesis. Como está sumando todo, sería más 6x más 1, que multiplica a 5 a la 3x cuadrada más x, logaritmo natural de 5. Todo por dx. Como tenemos dos términos, al tener dos términos tendríamos que indicar que todo eso está multiplicando a mi dx. Y así tendríamos ya esta otra respuesta. Vamos a ver el siguiente. Aquí en este, volvemos a ver, esta es una fracción, pero nada más el valor de arriba tiene una potencia con la variable. Por lo tanto, esto lo podemos separar e indicar que esto es igual a un séptimo, que es este 7, lo estamos como sacando, multiplicado por 3 a la 2x más 1, para poder trabajarlo mejor. Sabemos que en una función, cuando vamos a derivar una constante por algo que tiene una variable, se queda la constante multiplicando a todo lo que se genere de respuesta de la función que voy a derivar. Entonces aquí volvemos a trabajar con la misma fórmula. Sería, se repite a la u, 3, 2x más 1. ¿Que multiplica a quién? Al logaritmo natural de la a, que es un 3, por la derivada de u. Como en este caso sabemos que esto es lo que vamos a manejar como u, ¿cuál es la derivada de 2x más 1? Es un 2. Entonces nada más, todo multiplica 2. Vamos a separarlo. Recuerden, no se multiplica por lo del logaritmo ni por ninguna cosa que tenga base. Y aquí ya nada más me faltaría poner
de x. Nosotros, para que esto ya quede como acomodado, tendríamos que poner este 2, lo pasamos con el valor de la fracción 2 sobre 7, esta sería ya mi derivada. Desde aquí ya está derivada. ¿Por qué? Porque ya usé la fórmula. Y esto sería multiplicado. Vamos a acomodarlo, ponemos primero el logaritmo, o podemos poner esto como queramos. 3, 2x más 1 por logaritmo natural de 3. Todo por dx y ya tenemos la derivada de este valor. Vamos a ver otra. Ahora vamos a ver cuando tenemos la e con una potencia y que la potencia contenga la variable. Aquí tenemos una variable en la potencia, entonces aquí pasa lo mismo. Tenemos un número. Cuando tenemos un número y vamos a derivar, se queda ese número multiplicando a todo lo que nos dé de derivada. E a la 2x se hace lo siguiente. Se pone e con el valor que ya tiene multiplicado por la derivada de u. Y como la potencia es u, aquí podríamos decir que u es igual a 2x, entonces la derivada de u es igual a 2 de x. Escribimos la respuesta, e a la 2x que multiplica su derivada que es 2 de x. Y esto simplemente se reacomoda. Este 2 pasaría para enfrente, porque el 2 y el 7 si se pueden multiplicar, me quedaría derivada de la función 2 por 7, 14, e a la 2x de x. Y esa sería mi derivada. Ahora vamos a ver unas que tenemos por este lado. Voy a hacer para el pizarrón, para no estarlos atravesando y puedan ver qué vamos a hacer con esta función. En esta función vamos a hacer lo mismo. Primero identificamos que tengo un número constante que va a quedar multiplicando a todo mi resultado. Después podemos ver que esta sería mi u. Si u es igual a 2x cuadrada más x, la derivada de u es igual a 4x más 1. Y vamos a utilizar la fórmula. Me dice la fórmula. El 1/4 lo dejamos porque es constante. 1/4 que multiplica la derivada de todo eso. Se repite. E con mi potencia, aquí está, e a la u. E 2x cuadrada más x. Que multiplica la derivada y la derivada me dio 4x más 1, todo de x. Ponemos paréntesis porque tenemos más de un término. Esto lo podríamos combinar con el 1/4 y dejarlo multiplicando nada más aquí a esto. ¿Para qué? Para que no se vea con tanto paréntesis. Entonces aquí podemos decir, o vamos a utilizar un paréntesis pero sin dejar este cuarto. 1/4 por 4 me da 1, entonces me va a quedar la pura x. Ya tengo x. 1/4 más 1 me va a quedar 1/4 más 1/4. Todo esto que multiplica a e a la 2x cuadrada más x. Todo por dx y esa fuera mi respuesta de la derivada de este ejercicio. Y por último vamos a hacer este último y tenemos e y tenemos una función trigonométrica, pero seguimos en lo mismo. Mientras yo tenga la variable en la parte de la potencia, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces nos dice, vamos a sacar u es secante de 9x. ¿Cuál es la derivada de u? Recuerden que la derivada de secante es secante del ángulo por tangente del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces sería secante de 9x por tangente de 9x por la derivada de este ángulo, y la derivada es 9. Reacomodado, nada más pasaríamos este 9 hacia la parte de acá enfrente. De una vez lo hacemos aquí para no escribir otro paso. Ponemos el 9 desde el principio y ya lo quitamos de este lado. Ahora, utilizamos la fórmula. Ya están nuestras fórmulas que ya se están revolviendo porque ya tenemos muy lleno aquí. Tenemos que se escribe lo mismo y se multiplica por su derivada. Entonces, la derivada de mi función sería e secante de 9x que multiplica a 9 secante de 9x por tangente de 9x por dx. Y así terminaría nuestro problema. Por lo general, casi siempre escriben el valor numérico, lo pasan para enfrente. Y cuando tenemos una sola derivada, o más bien una derivada donde nada más tengamos un término, casi siempre también se pasa para enfrente. Entonces esto nos quedaría acomodado: 9 secante de 9x tangente de 9x por e a la secante de 9x de x. Y así terminaríamos de hacer nuestra derivada de esa función.
Muchas gracias.